bendiciones para todos los que se siguen uniendo en este tiempo. Es una alegría que podamos estar juntos en este tiempo. Y bueno, le entrego la moderación en este día para que Bere nos... Se me apagó el micrófono. El micrófono, sí, Micrófono. yo no fui, yo no fui. Bueno, Bienvenida, bienvenido, te entrego, Bere. Gracias. gracias Astrid. Ahora me tocó a mí. Bienvenida, hola Liz, Cris, por ahí anda. Gracias por conectarse. Ana Karen, también bienvenida. Ahorita anda con su cámara apagada, pero bienvenida también, Ana Karen. Qué gusto verte por aquí. Gracias, Eh, igual. para nada más las instrucciones para recordarles y a las que apenas se conectan, todas podemos participar, solamente tenemos que levantar la manita que está ahí en participantes, la levantamos y con gusto les damos la palabra para que nos ayuden a leer. La idea es que todos participemos, que no nada más sea monólogo, sino que al contrario, todas podamos aportar, incluso luchas, dudas, pero también si hay experiencias positivas, pues que nos las hagan saber porque a todos nos ayuda y nos edifica. Y por otro lado, si pueden renombrarse, porque luego viene en los nombres iPhone 5, Galaxy no sé qué, y entonces es más difícil dirigirnos a ustedes. Si pueden renombrarse y poner de qué ciudad se están conectando, se los agradecemos mucho. Entonces vamos a comenzar con nuestra lectura. Según yo, empezamos nueva lectura. Lo que pasa es que la semana pasada nos extendimos mucho al final, entonces ya me perdí, pero según yo sí terminamos de leer y entonces empezamos en el capítulo 5, ¿verdad? Perfecto. Entonces, tú nos vas a poner la pantalla, ¿verdad, Astrid? Para empezar con el subtema 5, perdón, de la crianza. Entonces, es el momento para que puedan ir alzando su manita, las que nos gusten apoyar con la lectura. Nada más no se amontonen, porque para todos nos va a dar tiempo. Siempre como que empezamos tímidas, no alzamos las manos y ya al final todas alzan la mano, ¿no? Yo no. Y es como, Ay, perdón, déjame sí, Ana. picarle para alzar la mano. Ah, perfecto. Muy bien, Ana Karen. Pues eres la primer valiente. Ay, bueno, es que ya no encuentro el icono, como que luego se me pierde, pero está bien por esta vez, Sí, sin sí, alzar sí. la mano. Ok, Perfecto, voy a leer perfecto, ahorita Ana con la Karen. cámara apagada. Dice, Guardianas de los Manantiales, Peter Marshall, 1902-1949. Érase una vez, érase una vez cierta ciudad que creció al pie de una cordillera. Se refugiaba al abrigo de las protectoras alturas, de tal modo que el viento que hacía estremecerse las puertas y arrojaba puñados de granizo contra los cristales de las ventanas. Era un viento cuya furia quedaba amortizada. Perdón. En lo alto, en las colinas, el extraño y tranquilo morador de un bosque se hizo cargo de ser el guardián de los manantiales. Patrullaba los montes y donde quiera que encontraba un manantial, limpiaba sus estanques marrones de sedimentos y hojas secas de barro y moho y retiraba toda materia extraña para que el agua que borboteaba a través de la arena corriera limpia, fría y pura. Saltaba chispeante sobre las rocas y caía alegremente en cascadas de cristal hasta que, aumentados por otros arroyos, se convertía en un río de vida para la ocupada ciudad. Las ruedas de molino giraban por su fuerza. Sus aguas refrescaban los jardines. Los chorros de las fuentes salpicaban como diamantes en el aire. Los cisnes navegaban sobre su cristalina superficie y los niños reían jugando en sus orillas bajo el resplandor del sol. Pero el gobierno municipal estaba formado por un grupo de hombres de negocios tercos y endurecidos. Examinaron el presupuesto municipal y descubrieron en él el salario del guardián de los manantiales. El tesorero preguntó, ¿por qué deberíamos pagar a este pintoresco guardabosque? Nunca lo vemos.
no es necesario en la vida laboral de nuestra ciudad. Si construimos un depósito justo por encima de la ciudad, podemos prescindir de sus servicios y ahorrarnos su salario. Por consiguiente, el gobierno municipal votó para deshacerse del conste innecesario del guardián de los manantiales y hacer un depósito de cemento. De modo que el guardián de los manantiales dejó de visitar los marrones estanques, pero observó desde las alturas mientras se construía el depósito. Una vez acabado, desde luego que no tardó en llenarse de agua, pero el agua no parecía la misma. No se veía tan limpia y una espuma verdosa pronto ensució la superficie estancada. Hubo constantes problemas con la delicada maquinaria de los molinos porque con frecuencia se estancaba por el fango y los cisnes encontraron otro hogar por encima de la ciudad. Al final, una epidemia se propagó con furia y los pegajosos y amarillentos dedos de la enfermedad alcanzaron cada hogar de cada calle y camino. El gobierno municipal volvió a reunirse. Sus miembros apenados se enfrentaron a la difícil situación de la ciudad y francamente reconocieron su error al haber despedido al guardián de los manantiales. Lo buscaron y le hicieron salir de su choza de ermitaño en lo alto de los montes y le rogaron que regresara a su antigua y alegre labor. Aceptó encantado y empezó de nuevo a hacer sus rondas. El agua no tardó en volver a salir pura y cantarina, bajando por los túneles de helechos y musgos y a centellar en el depósito limpio. Los molinos giraron de nuevo como antes. El hedor desapareció, la enfermedad disminuyó y los niños convalecientes que jugaban al sol volvieron a reír porque los cisnes habían regresado. No me tomen por algún fantasioso, demasiado imaginativo o demasiado extravagante en mi lenguaje cuando digo que pienso en las mujeres y, en especial, en nuestras madres como guardianas de los manantiales. Aunque poética, la frase es veraz y descriptiva. Sentimos su calidez, su influencia benéfica y, sin embargo, qué olvidadizos hemos sido. Por mucho que hayamos dado por sentado los preciosos dones de la vida, somos conscientes de recuerdos nostálgicos que surgen del pasado. Las punzantes fragancias dulces y tiernas del amor, nada de lo dicho ni de lo que se podría decir o de lo que se dirá jamás sería lo bastante elocuente, expresivo o adecuado para articular esa emoción peculiar que sentimos por nuestras madres. Por tanto, convertiré mi tributo en una súplica a las guardianas de los manantiales que desean ser fieles a sus tareas. Gracias, gracias Ana Karen. Ahorita realmente lo que leímos es como un cuento, o como un poema, más que un poema, como un cuento, y la verdad es que me quedo pensando qué tan cierto es cuando nosotros nos alejamos de la función principal que Dios nos ha delegado como mamás. Entonces, no voy a comentar mucho. Adelante, Ana Karen, ¿tienes algo que comentar? Si no, para continuar con la lectura. No, nada que comentar, nada más pues sí, se me hizo demasiado interesante, digo, más o menos ya esto me da una idea de hacia dónde va lo siguiente, pero está muy, pues sí, muy interesante, Gracias. Gracias, Ana Karen. Voy a darle la palabra a Bere y ahorita continuamos con la lectura. Sí, Bere, adelante, ¿quieres leer o comentar algo de lo escrito? Tiene dos pequeñitos, así es que seguramente ahorita la entretuvieron, pero ¿estás ahí, Bere? Quiero leer. Sí, Sí, bueno. entonces, sí, ya te oímos. ¿Nos ayudas con la siguiente parte de la lectura? Claro. Manantiales contaminados. En ningún tiempo ha habido mayor necesidad de guardianas de manantiales ni ha habido tantos manantiales contaminados que limpiar. Si el hogar falla, el país está condenado. El fracaso de la vida y la esencia familiar marcará el de la nación. Si las guardianas de los manantiales están dispuestas a cumplir sus responsabilidades, la perspectiva futura de este país es desde luego muy negra. Esta generación necesita guardianas de los manantiales
sean bastante valientes para limpiar los manantiales que han sido contaminados. No es tarea fácil, tampoco es una labor popular, pero debe hacerse por el bien de los hijos y los jóvenes, y las jóvenes mujeres que hoy deben llevarla. La emancipación de la condición de la mujer empezó con el feminismo y acaba. Tuvo su comienzo una noche hace 1900 años cuando una mujer llamada María nació y recibió un mensaje del cielo, Lucas 1:26, de las nubes encendidas de la gloria y las almenas ocultas del cielo. Escuchó la noche angelical de la noticia casi increíble de todas las mujeres de la tierra, de todas las Marías de la historia. Ella sería la única que llevaría por siempre entrelazada la rosa roja de la maternidad y la rosa blanca de la virginidad. Se le dijo que sería la madre del Salvador del mundo. Fue hace 1900 años cuando Jesús mismo, un bebé, se dignó existir y bañó en lágrimas infantiles su virginidad. Y aquella noche, cuando aquel diminuto niño yacía en la paja de Belén, empezó la emancipación de la mujer. Cuando creció y empezó a enseñar el camino de la vida, condujo a la mujer a un nuevo lugar en la religión. Le concedió una nueva dignidad y la coronó de una nueva gloria para que donde quiera que haya llegado el evangelio cristiano durante 19 siglos, las hijas de María ya han sido respetadas, reverenciadas, recordadas y amadas. Y es que los hombres han reconocido que ser mujer es algo sagrado y noble, que las mujeres son de un barro más fino. Así quedó para el siglo XX el hombre del progreso, de la tolerancia, de la amplitud de la mente, de la libertad, derribarla de su trono e intentar hacerla igual. Ella quería igualdad, y así es que el nombre de una tolerancia de mentalidad abierta, los vicios del hombre se han convertido ahora en los del hombre. Hasta La ahí, Bere. tolerancia, Hasta ahí, Bere. Vamos a comentar hasta aquí. ¿Te parece? Hacemos una ¿ok? pausa. Sí, ¿Sí? ¿Nos ayudas con tu comentario de lo que leemos? Y si no, ahorita hacemos algunas preguntas o algunos cuestionamientos. claro. Ay, se me hace tan duro y tan triste que esto que acabo de leer, justo lo que estamos viendo, lo que se está dando de la liberación de la mujer. Estoy escuchando un comentario que me siento bastante interesante, que es el momento en que la mujer se compara ante el hombre. Perdón, Pérez, si te pudieras acercar un poquito más al micrófono, porque se oye un poco distorsionado. ¿Así se escucha mejor? Mejor, mucho mejor. Ok. Estaba escuchando un comentario hace algún tiempo que me parece bastante interesante. Decía que la mujer, cuando se está comparando con el hombre, está perdiendo su valor, precisamente porque está ocasionando que está logrando que las limitaciones del hombre sean suyas y está perdiendo su feminidad. Lo que hace a la mujer femenina es justamente el poder tener es esa capacidad, es esa condición vulnerable la que la hace femenina. Y al momento de querer nosotros eh, renunciar a todo esto, qué duro es cuando el autor dice que los vicios del hombre se han vuelto los nuestros y hemos querido a la fuerza hacer esos vicios nuestros. Por ejemplo, todo esto de se me hace tan triste, tan repugnante, lo del solo para mujeres, los espíritus, todo eso que nosotros hemos adoptado y que ni siquiera es parte de nuestra naturaleza como lo es un hombre que se rige por lo visual. Es tan triste como nos hemos perdido en el camino y cómo hemos permitido que todo eso manche nuestro hogar, porque finalmente nosotras somos las que de alguna manera somos responsables de comenzar. Eso es todo. Gracias, Bere. Algunas comentan que no se escuchó bien. Yo como traigo los audífonos, te alcancé a escuchar bajito, pero sí alcancé a escuchar lo que decías. Entonces,
valdría la pena comentarlo, pero Bere decía que es triste lo que se está viviendo ahora, de cómo por querer igualarnos a los hombres, queremos los mismos vicios, hemos adquirido incluso los mismos vicios, ¿no? Y daba el ejemplo de cómo los hombres le dan rienda suelta a la lujuria, y así como existían los lugares para hombres, ahora existe solo para mujeres, tratando de hacer equivalente los mismos gustos, los mismos distorsiones que el hombre, o las mismas luchas que el hombre tiene, cuando nosotros tendríamos unas luchas diferentes por el hecho de habernos diseñado diferentes el Señor, ¿no? Si no mal estoy interpretando tus palabras, Bere. Oh, perfecto. ¿Sí? Ok. A mí algo que me llamó la atención de la lectura, mencionan a María, la Madre de Jesús, y creo que es un punto también en el que debemos encontrar el equilibrio, porque menciona los atributos de María como ser humano, como cualquier mamá que Dios ha diseñado. Sin embargo, la tendencia del hombre es a idolatrar, y muchas veces podemos caer también en eso con respecto a nuestras mamás o a las mamás. Entonces, me gusta que hayan mencionado a María. ¿Por qué? Porque es el claro ejemplo de cómo podemos distorsionar el valor adecuado que Dios le da a la mujer. Por un lado, sí, somos guardianes de los manantiales, como bien dice el autor, que tenemos cualidades en sí que el Señor ha diseñado para que nosotros llevemos en armonía nuestro hogar. Sin embargo, también hemos visto el otro extremo con respecto a María, ¿no? Cómo la han enaltecido, y justo estos atributos de madre, es la madre de Jesús, es que ella intercede por nosotros ante el Padre. O sea, se le ha dado un valor que solamente tiene Dios. Entonces, eso también pudiéramos caer nosotros en un error cuando desempeñamos nuestra función de mamá, querer la gloria, querer la alabanza que solamente le pertenece a nuestro Dios, o incluso dársela a nuestras propias madres, ¿no? Entonces, Dios nos lleva al equilibrio. Sí, efectivamente, nos ha dado un, un regalo precioso, un lugar importante en la familia, pero no es mayor que el que Dios tiene para con nosotros. Es decir, Dios debe ser siempre el centro y debe de ser nuestra motivación, y debe de ser el deseo de nuestro corazón que Él se lleve la mayor honra y gloria. Y si nosotros hacemos lo que hacemos, es para que nuestros hijos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Es decir, que puedan ver a Dios a través de nosotros, pero nosotros no somos Dios. Nosotros no merecemos esa alabanza que solamente el Señor merece. Entonces quería hacer esa precisión porque se habló de María, se habló precisamente de la importancia. Me gustó mucho, todavía no ha terminado de aterrizar la lectura, pero me impacta el hecho de cómo puede destruirse una familia cuando se quita una figura importante, ¿no? No estoy diciendo que el padre no lo sea, porque también lo es. No estoy diciendo que tengamos mayor valor que el papá, pero la función que desempeñamos en el hogar es tan importante que cuando dejamos de desempeñarla, el caos que esto ocasiona. También yo entiendo que hay situaciones especiales para las mamás que han desempeñado esto solas, que no tienen el apoyo de un papá, y entonces por eso han tenido que salir del hogar. Pero lo cierto es que hay muchas familias donde ya la mujer no permanece en casa porque no se le da la adecuada, ¿cómo decirlo? El adecuado valor que tiene. Porque a veces salen de casa, y lo hemos mencionado en estos últimos días, para sentirse realizadas, para sentirse alguien, para sentirse útiles, para sentirse empoderadas, y por eso salen del hogar. Entonces, eso también es súper peligroso, porque Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama a negarnos a nosotros mismos, no nos llama a sentirnos importantes. Al contrario, dice
que el que quiera servir, o sea, el que quiera hacer algo, tiene que servir. O sea, el reino de Dios es contrario a la filosofía del mundo. En el mundo te dicen que tienes que salir, que tienes que graduarte, que para que seas algo, tienes que realizarte como mujer, tienes que hacer cosas que no tienen nada que ver con la maternidad. Sin embargo, Dios nos llama a otra cosa. Toda su palabra nos llama al servicio, a la humildad, al negarnos a nosotros mismos, a que los anhelos que nosotros tengamos sean los anhelos del Señor, que estemos conectados. Y algo que nosotros hemos aprendido cuando venimos a Dios, Él cambia nuestros afectos y Él cambia nuestros anhelos por sus anhelos, por lo que a Él le importa. Entonces, yo entiendo que a veces puede haber este conflicto porque hay muchísimas voces en el mundo donde nos dicen que no tenemos valor o qué pobre meta, porque así lo dice el mundo, no estoy diciendo que sea correcto, el mundo dice qué pobre meta solamente querer ser esposa y mamá. Debe de haber algo más allá afuera, ¿no? Como si eso fuera poco, como si eso fuera uh, un pensamiento arcaico, un pensamiento sin educación y no lo entienden. De verdad que yo oigo y oigo a veces frustración en algunas personas cuando dicen, no, pues es que nada más se dedica al hogar, como si fuera algo denigrante. Y esto es lo que nos está diciendo la lectura, ¿no? Que no es nada denigrante, que al contrario, tiene un peso importante. Alguien, Bere ya nos escribió en el chat lo que también dijo, lo que mencionó. Lo voy a leer y si alguien más nos ayuda con la lectura para que levanten su mano. Dice Bere, comenté también que el hecho de igualarnos con el hombre es perder nuestro gran valor y dignidad. Aquello que nos hace valiosas es justamente lo que el mundo se ha encargado de menospreciar y eso es ser mamás. Este cargo de nuestros hogares y cuidar del regalo de Dios para el mundo, nuestros hijos. Y Magali también menciona, ¿no? Que en México se venera mucho a las madres, hijos de la Lupita. Sí, justamente por eso creo que tenemos que encontrar ese equilibrio. Sí, Dios nos ha dado valor, Dios nos ha dado dignidad, sin embargo, no somos más que Él. Nosotros tenemos una posición de siervas del Señor. Entonces, ¿hay alguna mano? Betty, adelante. Hola, buenos días. Dice, la tolerancia del siglo XX ha ganado para la mujer el derecho de estar intoxicada, a su aliento, que su aliento huela a alcohol, a fumar, a trabajar fuera de casa, a actuar como un hombre. ¿Acaso no es igual a él? Hoy lo llaman progreso, pero mañana, oh vosotras las guardianas de los manantiales, es necesario hacerle ver que esto no es progreso. Ninguna nación ha progresado jamás en dirección descendiente. Ningún pueblo ha llegado jamás a ser grande, bajando sus valores. Ningún pueblo se volvió bueno adoptando una moralidad más suelta. No es progreso cuando el tono moral es más bajo de lo que era. No es progreso cuando la pureza no es tan dulce. No es progreso cuando la feminidad ha perdido su fragancia. Será lo que sea, no es progreso. Necesitamos guardianas de los manantiales que se den cuenta de que lo que es socialmente correcto puede no serlo moralmente. Esta generación ha visto emerger todo un nuevo tipo de feminidad de entre la desconcertante confusión de nuestro tiempo. Hoy en los Estados Unidos tenemos un nivel más alto de vida que en cualquier otro país o cualquier otro tipo de la historia mundial. Tenemos más automóviles, más películas de cine, más teléfonos, más dinero, más orquestas de swing, más radios, más televisores, más clubes nocturnos, más crímenes y más divorcios en cualquier otra nación del mundo. Las madres modernas quieren que sus hijos disfruten de las ventajas de este nuevo día. Quieren, si es posible, que tengan un diploma universitario
que colocar en la pared de su dormitorio y lo que muchas de ellas consideran igualmente importante, la oferta para ingresar a una fraternidad o una hermandad de mujeres. Están desesperadamente angustiadas porque sus hijas sean populares, aunque el precio no se llegue a considerar hasta que no sea demasiado tarde. En resumen, quieren que sus hijos tengan éxito, pero la definición habitual del éxito es ampliamente materialista, en consonancia con la corriente de nuestro tiempo. El resultado de todo esto es que el hijo moderno se cría en un hogar decente, culto, cómodo, pero por completo alejado de Dios y la fe. A nuestro alrededor, viviendo en la sombra más de nuestras grandes iglesias y hermosas catedrales, los niños crecen sin una particular formación o influencia cristiana. Por lo general, los padres de hijos así han abominado de todo la búsqueda del funcionamiento en la fe. En un principio, es probable que tuvieran algún tipo de idealismo impreso respecto a lo que deberían aprender sus hijos. ¿Recuerdan algo de la instrucción doctrinal recibida cuando eran niños? Y sienten que algo así deberán transmitirlo a los hijos hoy. Sin embargo, no pueden hacerlo porque la simple verdad es que no tienen nada que dar. Nuestra moderna amplitud mental ha sacado la educación de la fe cristiana de los días escolares. Nuestra forma moderna de vivir y nuestro moderno alejamiento de Dios y la fe la han sacado de los hogares. Al pensar en tu propia madre, recordándola con amor y gratitud, con deseoso y único anhelo, estoy bastante seguro de que los recuerdos que calientan y ablandan tu corazón no son en absoluto como aquellos recuerdos que tendrían los hijos de hoy. Y es que, sin duda, recuerdas el olor del almidón fresco en el delantal de tu madre o el aroma de una blusa recién planchada, el pan recién horneado, la fragancia de las violetas que ella llevaba prendidas en su pecho. Sería una gran pena que lo único que uno pudiera recordar fuera el aroma del tabaco tostado, de la nicotina o el olor de la cerveza en aliento. Gracias, Betty. Nada más quiero recordar, si me ayudas, Astrid, a subir desde el título para recordar en qué fecha se escribió esto. Y ahorita te doy la palabra, Betty, para que tú nos hagas un comentario de lo leído. Miren, la lectura fue en 1902-1949, o sea, casi un siglo, casi un siglo de estas declaraciones. Y desde ese entonces ya se tenía una generación que estaba contraria a Dios. Ahora sí, adelante, Betty, seguimos comentando de esto. Sí, pues aquí nos damos cuenta de que ha estado decayendo la fe y los principios, los valores que tenemos que tener y que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. La falta de interés al estar en el hogar como mujeres, como mamás, que pues el mundo nos hace ver y nos hace sentir que somos independientes, que tenemos que superarnos, que tenemos que hacer cosas para nosotras mismas, ¿verdad? Pero la verdad no es así. O sea, la verdad es que nosotros tenemos que estar, Dios nos ha creado para estar en formación con una familia, para estar sirviendo a nuestros esposos, nuestros hijos y estar criando a hijos verdaderamente para Dios. Y pues la corriente nos bombardea, el mundo nos bombardea con tantas cosas y a veces caemos en las mentiras y eso hace que
que empecemos como que a dejar las cosas de Dios, la verdad, el verdadero propósito que el Señor tiene para con nosotros y empezamos pues a tener esa decadencia como madres, como mujeres, como esposas, y nos vamos olvidando del propósito que tiene el Señor hacia nosotros. Entonces, prácticamente como decías, este texto fue escrito hace casi un siglo y ya se venía viendo todo esto. Entonces, a la actualidad, pues lo vemos, pero ya está totalmente distorsionado, ya es prácticamente todo al revés. Las mujeres ya quieren ser libres, como lo mencionaba aquí, quieren ser como los hombres, quieren hacer realmente las actividades que ellos hacen. En todo caso, hacer lo mismo que fumar, tomar, divertirse, salir a centros nocturnos, que actualmente pues ya este, estadísticamente ya las mujeres son más propensas al alcohol, a las drogas, a la vida nocturna que los hombres. O sea, lamentablemente ya las mujeres con esta ola del feminismo y todo, pues ha caído en una decadencia bastante considerable que lamentablemente para nuestras hijas hoy es una gran influencia y ellas quieren, a veces, si uno no las lleva no las disipula, uno no les enseña de verdad cuál es el propósito, realmente ellas van a caer en lo mismo porque pues la televisión, el internet, simplemente pues la vida diaria de los vecinos, incluso pues también de nuestras propias familias que no conocen al Señor, pues tienen una vida descontrolada y ese es el ejemplo que dan hacia las nuevas generaciones. Entonces, nosotros tenemos que ser esas guardianas para poder mantener a nuestros hijos a salvo, a nuestras hijas y dar un buen ejemplo. Y pues prácticamente esto es lo que he rescatado de esta lectura. Muchas gracias. Gracias, Betty. Ahorita te doy la palabra, Susi. Yo me quedé pensando. Perdón. Adelante, Betty. Sí, iba a ser también, bueno, voy a hacer este comentario que en un tiempo, bueno, yo ahorita ya tengo 6 años, ya fue para 7 años que dejé de trabajar, pero me identifiqué mucho con esa mujer moderna. Yo en el trabajo, yo me sentía así como, ups, súper empoderada, que yo podía hacer todo y que tenía el control y llegaba a la casa y daba instrucciones de la misma forma que las daba en el trabajo, con mis hijos, con mi esposo. Lamentablemente, pues así fue. Y cuando pues el Señor ya iba trabajando conmigo en este aspecto, me puso en mi corazón que tenía que dedicarme a mis hijos, ya era una necesidad absoluta, ya no se podía que yo siguiera trabajando. Entonces, cuando llegué a casa, literal día a día, pues yo me sentía perdida, o sea, yo no sentía que este era mi mundo, no, que este era mi vida. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Me dio depresión un año, lloraba, yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté lavando trastes, que yo esté haciendo de comer, que esté lavando ropa? O sea, lo veía de una forma que era para mí como denigrante, de lo peor, que yo no valía ya, que yo ya no tenía ese valor como mujer. Y yo decía, no, ¿qué estoy haciendo? Tengo que regresar a trabajar. Después, pues gracias a Dios, el Señor poco a poco me permitió conocerle, me permitió que yo empezara a ver realmente cuál era el propósito de la mujer, cuál es el rol verdadero de una mujer. Y yo, wow, me quedé pues impactada. Yo dije, ¿qué estuve haciendo todos estos años? Me arrepentí bastante de todo lo que hice, de todo el tiempo que dejé a mis hijos, de todo el tiempo que, pues se puede decir que desperdicié en la infancia de mis 3 hijos.
que para mí era así como, ay, no pasa nada, los llevo a la guardería, los llevo a la escuela, los llevo con mi mamá, que mi mamá me los cuide, ellos están bien, pero realmente ellos necesitaban a su mamá. Y cuando me di cuenta de todo eso, yo dije, uy, no. Sí sentí que era la peor, pero me costó trabajo entender que el Señor, pues ya me había perdonado todo eso. Y qué redención. Y, y me doy cuenta que mucha gente vive engañada por el mundo, por las corrientes, así como yo lo viví. Y cuando yo les comparto a muchas mujeres que están viviendo lo mismo, a veces no lo entienden. Y claro, entiendo porque yo también así lo viví. Entonces, están ensimismadas, están cegadas, están llenas de tantas cosas del mundo que les impide ver la realidad, el verdadero propósito que es que tiene el Señor hacia nosotros. Entonces, pues eso es lo que quería comentarles un poquito de mi testimonio, de lo que yo viví también en esto, pero pues gracias a Dios tuvo el Señor gracia para mí y me ha revelado su verdad. Muchas gracias, Betty. Gracias por abrir tu corazón y de verdad que nos ayuda y nos anima y nos estimula a todas. Ahora, pensando en esta lectura de 1900 a nuestra fecha, durante un siglo se ha metido este pensamiento. Es más, nosotros somos hijas, nietas de esa generación que creció pensando en igualar al hombre. Entonces, cambiar esa filosofía, cambiar esa forma de pensar, solamente se obtiene por la gracia de Dios. Es su Espíritu Santo, es Él quien nos está revelando y transformándonos para no hacernos a este mundo. Por eso su palabra en Romanos dice, transformaos nuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo, porque estamos muy formados a este siglo. Y esto es radical, no es tan fácil, aún en el cuerpo de Cristo, aún en el cuerpo de Cristo. Ahora, el otro extremo es pensar que no es necesario que nos preparemos. Y yo creo fielmente que tenemos que prepararnos, que si tenemos acceso a la universidad, lo hagamos, que estudiemos, que no es el centro es ser semejante a Cristo, pero que usemos las herramientas que Dios nos da. Sin embargo, entender cuál es nuestro llamado. Una cosa es la preparación en el tiempo de soltería, en el tiempo que Dios nos da para lograr alcanzar ciertas cosas o metas que nos propongamos, pero otra cosa es cuando nosotros nos casamos porque tenemos un llamado. Me gusta mucho David Tucker que dice que nuestro llamado principal y secundario. ¿Cuál es mi llamado principal? Mi principal es donde estoy. Es decir, si soy hija, mi llamado es a ser la mejor hija. Si soy esposa, mi llamado es ser la mejor esposa. Si soy madre, mi llamado es a ser la mejor madre. Ese es mi llamado. Sin embargo, Dios nos va moviendo en diferentes áreas dependiendo de la etapa de nuestra vida. Hay varias manos alzadas. Primero la levantó Susi, luego Magali y luego Lady. Antes de continuar, nada más quiero leer lo que escribió Bere para que no se quede aquí en el chat. Dice, hay estadísticas que comprueban que la tasa de divorcios es más alta cuando la mujer sale a trabajar y es más baja cuando la mujer se queda en casa. Cada que menciono que estoy en casa, algunas amigas e incluso tías hacen hincapié en dos cosas. 1, ¿qué va a ser de mí si mi esposo llega a faltar? 2, si yo muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Insisto con lo de homeschool. A respuesta a la primera pregunta es que nadie puede asegurar si mi esposo va a morir lo suficiente rápido. Además, que lo importante de mi vida es el dedicarme a mi familia. Y en cuanto a la segunda pregunta, es tema para otra sala. Gracias, Bere. Adelante, Susi, luego Magali. Hola, buenos días, bendiciones. Pues muy padre este tema, ¿no? De la comparación que se hace con los manantiales. La semana pasada, como empieza, érase una vez, no lo había leído yo todo y les dije a mis niños, les voy a leer un cuento. Y les leí y ya al final les pregunté, ¿con qué se parece o con qué creen ustedes que tenga una semejanza? Y me dicen ellos que pues con la labor de mamá, ¿no? Con el ser madres, porque
hay una parte donde pues el jardinero se va, ¿no? Deja el agua, deja de cuidar el agua y se va. Entonces, pues sucede igual como nosotras, ¿no? Como madres, cuando el jardinero cuidaba el agua de los estanques o el agua que fluía y quitaba la maleza, quitaba todo, pues el agua se mantenía limpia. Entonces ya cuando lo despiden y se queda pues desatendida esa parte, pues viene la maleza, el agua se ensucia, se provocan enfermedades en la ciudad y todo eso, ¿no? Entonces, me decían ellos que pues era parecido al trabajo nuestro, ¿no? Como madres, y ya les explicaba yo un poquito más a fondo que realmente así es, porque mientras estamos nosotras atendiendo, mientras estamos cuidando el hogar, mientras estamos al pendiente de nuestros hijos, pues vamos, ¿no? Quitando esas malezas que salen en el carácter, esas situaciones, y aún en nosotras mismas. Yo creo que más el quedarnos en casa es un trabajo, yo creo no sé, un mayor porcentaje de lo que Dios trabaja en nosotras que lo que nosotras podemos hacer, ¿no? Porque Dios trabaja la paciencia, trabaja el carácter, trabaja la docilidad, trabaja la sujeción, trabaja el servicio, o sea, son La tantas cosas diligencia. que así es, que Dios trabaja en nosotras para irnos formando conforme al carácter que Él quiere que tengamos como mujeres. Y mucho de todo esto, dabas el año de 1902, pues en 1900 se da toda la revolución industrial, se da en 1928, algo así, lo que se instituyen las escuelas, la asistencia de los niños a las escuelas, y pues todo esto viene a traer un desorden, ¿no? De ese tiempo hacia atrás había una mayor sujeción en la mujer porque pues se quedaban en sus casas atendiendo, había familias donde pues la mujer enseñaba a sus hijos, les enseñaba a las mujercitas a llevar un hogar, los hombres eran instruidos por los padres en la labor que tuvieran dentro del hogar y todo era en torno al hogar, ¿no? La familia estaba dentro del hogar, trabajaba dentro del hogar, aprendían los oficios y pues era una institución muy práctica conforme a lo que Dios ordenaba, ¿no? Y más en los hogares cristianos, pues que llevaban todo esto conforme a la voluntad de Dios. Se da todo esto después de la revolución industrial, después de que surge el feminismo y todo lo que hemos conocido y viene a hacerse un desorden, ¿no? Dándole el enemigo, usando para que se meta a la mujer la idea de que es igual al hombre, de que merece los mismos derechos, merece las mismas oportunidades y viene a trastocar, ¿no? Lo que es la voluntad de Dios. Y justamente les leo rapidito este devocional que justo cae en este tema porque el versículo principal es Mateo 6:10 y dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y habla de la sujeción, dice, amada, el camino a la rendición no siempre es el más fácil, especialmente en un mundo que suele estimar el control y la autosuficiencia. Pero rendirse a la voluntad de Dios nos trae una paz y gozo mayores que los que podrías hallar por nuestra cuenta. En la hermosa y sencilla oración que Jesús le enseña a sus discípulos, hay un profundo llamado a rendirse, a dejar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, así de perfecta como es en el cielo. Esta rendición significa confiarle nuestros sueños, esperanzas y cada detalle de nuestras vidas. Como mamás, esposas, hermanas y amigas, vivir una vida de rendición significa saber que los planes de Dios para nosotras o nuestros seres queridos son mejores que los que nosotras podríamos soñar. Es en esos momentos diarios de dejar que Dios tome el control en que vivimos la verdadera libertad. Suena loco, pero al rendirnos hallamos la fuerza para enfrentar los desafíos y la gracia para celebrar con gozo. Es la decisión diaria de decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Este acto de confianza no nos minimiza, sino que nos alinea al corazón de Dios. Así que animémonos unas a otras a vivir rendidas, confiando en que Dios es bueno, sus planes perfectos y su amor imperturbable. En la rendición podemos hallar nuestra verdadera identidad, mujeres amadas, cuidadas y protegidas
con un padre que desea lo mejor para nosotras. Y es todo lo contrario del mundo, ¿no? Porque nos preparan padres que no conocen de Dios, nos preparan para el mundo, nos preparan para sobresalir, nos preparan para tener un buen trabajo, un buen sueldo, nos preparan para tener un éxito en el mundo, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere, ¿no? Y como decía en ese rato, no va desligado de la preparación, porque si nos preparamos, sabemos que nos preparamos para servir mejor a Dios, nos preparamos para que todo lo que Dios nos ha dado, los talentos, los dones, los pongamos a su servicio y nos use en la manera que Él quiera usarnos y donde Él quiera usarnos. Entonces, teniendo este entendido de que estamos rendidas y sujetas a la voluntad de Dios, Él nos ayuda, ¿no? Como decimos por acá en México, a mantener los pies sobre la tierra, ¿no? A no irnos elevando como sucede en el mundo, al ir obteniendo puestos o ascensos, sino todo lo contrario, ¿no? Que cuando veamos que Dios nos está usando en algo, pues vernos lo incapaces que somos, pero es Dios quien está obrando y quien está haciendo pues todo para que nosotros podamos servirle donde Él quiera que le sirvamos. Bendiciones. Gracias, Susi. Ojalá pudieras compartir este devocional en el chat para que lo tengamos en el WhatsApp, ¿vale? Para que lo estemos meditando. Gracias, Susi. Okay, gracias. Adelante, Magali. Buenos días, Magali, adelante. Hola, buenos días. De la lectura que estábamos leyendo, bueno, ya les dije, le voy a presumir. Es la segunda vez que leo el libro de Teología para la Familia. Hace poco creo que les compartí en el grupo de la sala donde estaba, que estuvimos en una actividad de la escuela de natación en donde va mi niño. Nos pidieron de favor que estuviéramos en la cafetería, apoyando, vendiendo y todo. Entonces, volví a regresar a esos tiempos y yo dije, el segundo día, yo ya no quería ir. Yo como niña chiquita le digo a mi esposo, ya no quiero ir, no estoy acostumbrada, le digo, a estas vueltas de salimos a las 7 de la mañana, el primer día creo que regresamos a las 7 de la noche y el segundo día sí. Entonces, yo decía, mis respetos para las mujeres que salen a trabajar fuera, me llené de amargura en esas semanas en contra de mi marido, porque mi marido viene del trabajo, come y se duerme, y uno de mamá o de mujer que sales a trabajar fuera, no, o sea, tú llegas a los trastes, la ropa, la comida, o sea, me dice mi esposo un día, me dice, ya no tengo uniformes. Pues plánchatelos, le digo, yo estoy muerta, no tengo cabeza, le digo. O sea, esto fueron 3 semanas, hermanas, pero fue una lección de aprendizaje, le digo a mi hija. Yo tengo una amiga muy querida, la que amo mucho, que es médico, es doctora, y en el momento en que el Señor trata con nosotros y nos humilla así bien feo, porque creo que es una actitud fea que a veces las mamás que educamos en casa tenemos, y yo les decía a las hermanas como una actitud de superioridad, de que miren mi nivel de espiritualidad al ser ama de casa y al hacer homeschool, y menospreciamos o miramos mal a las que tienen que ir a dejar a su niño a la guardería y tienen que ir a un trabajo así fuera. Entonces, esta amiga me decía, qué bueno que eres mi amiga todavía. Me dijo, qué bueno que no eres como las demás del grupito en donde estabas, que solo se juntaban, solo las que educan en casa. Y solo las que educan en casa. Y ahorita ella me preguntaba de lo de teología de la familia y me dijo, ¿eso que pones en tu estado es solo para las que educan en casa? Le digo, no, es para el que quiera entrar. Le digo, conéctate. Ella es médico y me cuenta pues cómo ella se organiza, porque yo le dije, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para trabajar en la mañana y regresar y que ya haya comido? O sea, y definitivamente la mujer que trabaja fuera de casa tiene que trabajar el doble, tiene que morir el doble, o sea, todo es el doble. Y yo dije, es increíble la presión que tiene uno como mujer de primero que entrenarte para ser alguien en la vida, después trabajar en lo que te entrenaste, después ser una buena esposa, ser una buena mamá, ser una buena cocinera, cocinar saludable, ¿no? Estar en forma, o sea, el montón de presión, servir en la iglesia, o tienes que servir en la iglesia también, ¿no? O sea, dije yo, qué increíble es ir detrás de los patrones del mundo, o sea,
ir detrás de una mujer que no existe. Definitivamente, qué difícil es como mujer y qué difícil labor tenemos como guardianas de los manantiales. Le digo a mi hija que lo que vayas a estudiar, a lo que te estés dedicando, no compita con tu maternidad. Definitivamente no debe competir, ¿no? Entrenarles y hacerles ver eso a las hijas, ¿no? Y a los hijos, pero también definitivamente me acuerdo que el hermano Saúl Coca decía mucho eso, ¿no? Eso que yo les voy a enseñar, lo tengo que vivir y que ellos me vean, ¿no? Ser agradecida, esforzarme, ser la mejor, ser diligente en lo que Dios me ha mandado a hacer. Porque si yo en algún tiempo sí decía, ay, qué flojera, ¿no? Otra vez los trastes. O ay, qué flojera otra vez la ropa y así. Pero yo digo, no, qué bendición. Esas semanas de aprendizaje, hermanas, de veras que a veces sí, yo sentía, ¿no? Que sí yo era un poco cruel para con las mujeres que salen a trabajar fuera o con las hermanas y decía yo, ay, no, qué barbaridad. Y hay algunas hermanas que de veras anhelan y quieren estar en sus casas y quieren educar a sus niños en casa y por cuestiones de que el esposo les dice, no, es que yo no puedo prescindir de tu sueldo, o sea, tu sueldo es muy necesario para que vayamos de viaje, para que salgamos a comer fuera, para que salgamos teniendo 2 vehículos, pagando otra casa y cuestiones así. Y qué triste es que se menosprecie, ¿no? Ese trabajo de ser ama de casa, de ser, de veras, sí se requiere mucha gracia para administrar un hogar, mucha creatividad y más que nada hacerlo con gozo y hacerlo para el Señor y dar ese aprendizaje a los hijos de que no es malo, ¿no? Estás en casa, te puedes preparar, puedes seguir aprendiendo. No es como dicen algunos, ¿no? Que te entorpece, te embrutece, te enferma. No es cierto. De cualquier manera tu cuerpo se va a desgastar, ¿no? De cualquier manera el cuerpo se va a acabar, se va a enfermar. Entonces, qué mejor que se desgaste al servicio del Señor y no en concupiscencias o en deleites o por ser negligentes, ¿no? Pero sí, interesante el tema, ¿no? Que sí se menosprecia el trabajo del guardián, pobrecito. Es lo que les quería compartir. Gracias, Magali. Gracias. Y creo que también es importante, como Magali nos hace ver, es no sentirnos superiores, ¿no? Porque cada caso es diferente. Nosotras, Dios nos ha llamado a esto, Dios nos ha pedido que nos animemos en esto, que nos estimulemos en esto, pero mencionaba al principio, hay casos especiales, hay situaciones diferentes a las nuestras que han tomado la decisión, sin embargo, tienen un doble trabajo, ¿no? Y ahí es donde como iglesia estamos para soportarnos, ¿no? Para hacer el soporte de estas mamás, porque hay mamás que han tenido que salir o porque son viudas o porque son divorciadas y llegaron al evangelio así, digamos que mamás solteras, todas ellas necesitan del aporte de la iglesia y no del juzgar y decir, ¿por qué no se salen de trabajar, ¿no? ¿Por qué no están en su casa? Y habrá también con sus esposos y sus esposos les piden, ¿no? Y nosotros hemos hablado de sujeción. Y entonces si sus esposos les piden que salgan a trabajar, pues oremos por estas familias y apoyemos a estas familias en vez de juzgar. Porque estamos viendo que sí, efectivamente es importante que la mujer esté en casa, pero además nosotros las juzgamos por no estar en casa, pues qué apoyo, ¿no? O sea, gracias, no me ayudes. Creo que es parte de ser como Cristo, misericordiosas, amorosas, bondadosas, no juzgar, ¿no? No nos corresponde a nosotros juzgar, pero sí animar a aquella que a lo mejor ha decidido dar este paso, como le decía Betty, y donde ella se sentía fuera de lugar, cuando en realidad ese era su lugar, ¿no? Estar en casa. Cuando dejó y fue valiente y obedeció a Dios y dejó el trabajo, para eso estamos nosotros, para decirle sí a esas Betis, ¿no? Decirle sí, ese es tu llamado y Dios te va a respaldar y anímate porque lo que estás haciendo es importante, eres guardiana de los manantiales, ¿no? Pero en todo esto tenemos que ser como Cristo, pensar en Cristo. Aquí lo que estamos viendo no es el caso de las mujeres que salen a trabajar, sino el caso de las mujeres que quieren ser como los hombres. Por eso veíamos, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres? O los ejemplos que daba este escrito es que querían fumar, tomar las capacidades, los vicios que los hombres han hecho, ¿no? Y entonces,
cuando nos queremos igualar al hombre, cuando queremos las mismas cosas que los hombres, no son virtudes, ¿no? No es algo virtuoso lo que hacen ellos. Y no estoy hablando en contra de los hombres, sino en contra del hombre pecador, en contra de esta sociedad que nos ha dicho que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos, ¿no? Cuando el Señor nos dice en su palabra que nos ha diseñado con dones y talentos y con una posición diferente a la del hombre. Adelante, Lady, y luego Joanny. Bueno, yo quería aportar algo desde una experiencia que tuve con relación a lo que se está hablando, y es que cuando yo quedé en embarazo de mi primer hijo, bueno, orábamos para que pudiéramos estar en una economía que nos permitiera que yo me pudiera quedar en casa. Entonces, el Señor muy bueno respondió, y gracias a Dios, desde que tuve mi primer hijo me he podido quedar en casa. No es como una carga, o sea, para mí fue un llamado desde joven, desde soltera, perdón, porque todavía soy joven. Un llamado desde soltera, donde yo oraba al Señor y le rogaba que mi esposo estuviera de acuerdo y pusiera eso en su corazón también, porque, cierto, hay esposos que mandan a trabajar a sus esposas. Entonces, el Señor cumplió este deseo, y una de las cosas que yo decía era que yo no iba a estudiar, o sea, yo renuncié a un sueño de universidad porque de soltera no lo pude conseguir, hice otros estudios, pero yo renuncié al sueño de universidad porque yo sé todo lo que implica el estudiar en una universidad. Yo renuncié a ese sueño cuando yo quedé de mamá. Yo dije, con mis hijos chiquitos yo no voy a estudiar. Y me fascina el estudio y hago cursos más cortos, pero nada que sacrifique a mis hijos, porque tengo amigas que, cierto, que les encanta mucho el estudio, lo necesitan para su trabajo, y las veo uno, cierto, que no les da la vida para más, trabajando, quieren estar con sus hijos, pero no pueden, están el tema de, a mi esposo también queriendo aportar. Entonces, o sea, todo este tema que uno ve que está rodeado de eso, y que a veces, personalmente yo me he visto, es como el bicho raro, como que renunciaste a tu universidad, pero ¿eso qué tiene? Y lo que pasa es que cuando uno también como madre se conoce, uno sabe los límites. Y yo dije, yo me pongo a estudiar y yo sé que voy a estar cansada, muy trasnochada, y eso me hace mucho mal a mi temperamento, digámoslo así. Va a ser doblemente difícil para mí el tener que lidiar conmigo y el tener que estar para mis hijos. Yo dije, no estoy dispuesta a sacrificarlos. Tan chiquitos no, más grandes sí, cuando estén más grandes, cuando estén, ¿cierto? Eso, pero realmente no estuve dispuesta. Entonces, hasta hoy, gracias a Dios he podido permanecer en eso, pero igual también ha sido como una tentación de, ay, ¿será que si no? Y el Señor vuelve, enfócate, enfócate, enfócate. Entonces ha sido muy bonito, porque no quiere decir que uno que esté en casa no tiene sus luchas también, y uno entonces, las de afuera porque trabajan y las de adentro porque estamos en casa, entonces dediquémonos a mucho oficio, entonces también podemos descuidar a nuestros hijos, entonces el celular, o sea, muchas cosas que también pueden ser para nosotras lo que para otras puede ser afuera. Entonces, la verdad, ahorita decían que eso es obra del Señor, y es verdad. Es obra del Señor, porque yo he hablado con muchas mujeres que se les dificulta tanto quedarse en sus casas, que no tienen la necesidad por economía, no tienen la necesidad, pero para ellas es como si les dijeran lo peor de la vida, quédate en casa con tus hijos. Entonces, definitivamente eso es poder de Dios, eso es potestad de Dios, el que uno pueda también tener como esta oportunidad y el deseo. Gracias. Gracias, Lady. Sí, y si no lo hacemos
porque Dios nos ha motivado a eso, nos vamos a frustrar. Es Dios que nos da la capacidad, ¿no? Dice que Él prepara estas buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces, es su espíritu que nos ha convencido y ha cambiado nuestros afectos y nuestros anhelos. Sin embargo, estamos en esta lucha y en esta batalla porque hay voces alrededor que nos dicen o nos quieren engañar, ¿no? Por eso es este tiempo para que nosotros meditemos y recordemos sus promesas y recordemos a qué nos ha llamado Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y eso nos ayuda, nos anima, nos capacita, nos motiva para seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? No es el juzgar a otras por qué lo hacen, no es querer convencer a otras, es más bien que a nosotras mismas Dios nos está diciendo, anda, vas por el buen camino, es aquí, no escuches las otras voces, la decisión que tomaste yo te estoy respaldando. Entonces creo que ese es el motivo de estas lecturas, es a mí, ¿no? El llamado es para mí y lo que me está enseñando es a mí. Y oremos por las demás, intercedamos por las demás. Joanny, adelante, para terminar la lectura, ¿nos das tu punto, tu aportación y terminamos la lectura? Sí, claro, gracias. Bueno, yo nada más quería comentar, ¿no? Lo que decía acerca de la hermana Magali, de que cuando llegue esa soberbia al corazón, ¿no? De que nosotros estamos haciendo, pues, homeschool, estamos en casa, cuidamos, protegemos el hogar, ¿no? Em, Algo que creo que es importante que consideremos es la motivación del por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque si lo estamos haciendo para nosotros o para nuestra propia gloria, pues estaríamos edificando sobre madera, sobre hojarasca, ¿no? Sin embargo, cuando estamos conscientes de que lo estamos haciendo para el Señor, pues todo cambia porque de inmediato te bajas de ese lugar de la soberbia, ¿no? Porque te das cuenta que si tú puedes hacerlo, que si tienes hijos, que si tienes esposo, tienes un hogar, es gracias a la misericordia del Señor. Y eso es importante, ¿no? Ver la motivación por la que se están haciendo las cosas, ¿no? Porque es a Él a quien nos debemos, es a Él a quien le entregamos cuentas de nuestra forma de vivir, ¿no? Y bueno, nada más quería comentar eso. Gracias. Gracias, Joanny. Sí, efectivamente podemos caer en la soberbia de sentirnos especiales porque lo estamos haciendo, pero en realidad seguimos siendo siervos inútiles de nuestro Dios. ¿Nos ayudas tú misma, Joanny, a la lectura, por favor, a terminar la lectura? Sí, claro. Dice, el desafío. El desafío de la maternidad de los tiempos modernos es tan viejo como la maternidad misma. Aunque la madre estadounidense promedia tiene ventajas que las mujeres pioneras nunca conocieron. Ventajas materiales, educación, cultura, avances de la ciencia y medicina. Aunque la madre moderna sabe mucho más sobre esterilización, dieta, salud, calorías, gérmenes, drogas, medicamentos y vitaminas de lo que sabía su madre, existe un tema sobre el que no tiene un conocimiento tan extenso y se trata de Dios. El reto moderno para la maternidad es el desafío eterno, el de ser una madre piadosa. La frase misma suena extraña a nuestros oídos. Ahora no la oímos nunca. Escuchamos hablar de una clase u otra de mujeres hermosas, listas, sofisticadas, profesionales, de talento, divorciadas, pero rara vez oímos hablar en realidad de una mujer piadosa o de un hombre piadoso. Creo que las mujeres se acercan más a cumplir la función que Dios les asignó en el hogar que en ningún otro sitio. Timoteo 2, 3 al 5, 1 Timoteo 5, 14, Proverbios 7, 10 al 11. Es mucho más noble ser una buena esposa que ser Miss América.
Es mayor logro establecer un hogar cristiano que producir una novela mediocre llena de obscenidades. El mundo tiene bastantes mujeres que saben cómo celebrar sus cócteles, que han perdido todas sus ilusiones y su fe. El mundo tiene suficientes mujeres que saben cómo ser brillantes. Necesita a algunas que sean valientes. El mundo tiene bastantes mujeres populares. Necesita más que sean puras. Necesitamos mujeres y hombres también que prefieran ser bíblicamente rectos y no socialmente correctos. No nos engañemos. Sin cristianismo, sin educación cristiana, sin los principios de Cristo inculcados en la joven vida, estaremos criando a meros paganos. Tendrán un físico perfecto, serán brillantes en lo intelectual, pero serán espiritualmente paganos. No nos engañemos. La escuela no está intentando enseñar los principios de Cristo. La iglesia sola no puede. No se le puede enseñar a un niño a menos que la madre misma los conozca y los practique todos los días. Si no tienes vida de oración tú misma, es un gesto bastante inútil que obligues a tu hijo a decir oraciones cada noche. Si tú nunca entras a la iglesia, es más bien fútil que los envíes allí. Si has convertido las mentiras sociales en una práctica, te resultará difícil enseñarle a tu hijo a ser veraz. Si dices cosas mordaces sobre tus vecinos y sobre otros miembros de la iglesia, te será complicado enseñarle a tu hijo el significado de la amabilidad. Por el bien de Betty. Cuenta un ministro que fue al hospital a visitar a una madre que acababa de dar a luz a su primer hijo. Era una chica distintivamente moderna. Su hogar era como el de la mayoría de las jóvenes parejas casadas. Cuando entré en la habitación, estaba incorporada en la cama escribiendo. Adelante, dijo sonriendo. Estoy en mitad de la limpieza de la casa y quiero su ayuda. Yo no había oído hablar de una mujer que limpiara la casa estando en una cama de hospital. Su sonrisa era contagiosa, parecía haber descubierto una nueva y divertida idea. He tenido una maravillosa oportunidad de pensar aquí, empezó a decir, y me puede ayudar a poner en orden las cosas en mi mente. Si puedo hablar con usted. Soltó el lápiz y el bloc de las notas y cruzó las manos. A continuación respiró profundamente y comenzó. Desde que era una niña pequeña, odiaba cualquier tipo de restricción. Siempre quise ser libre. Cuando acabé la escuela secundaria, tomé un curso de negocios y encontré trabajo, no porque necesitara el dinero, sino porque quería estar por mi cuenta. Antes de que Joe y yo nos casáramos, solíamos decir que no seríamos esclavos el uno del otro. Y después de casarnos, nuestro apartamento se convirtió en el cuartel general para una multitud de personas exactamente iguales a nosotros. En realidad, no éramos malos, pero hacíamos lo que queríamos. Se detuvo por un minuto y sonrió tristemente. Dios no significaba gran cosa para nosotros, le ignorábamos. Ninguno de nosotros quería tener hijos, o al menos pensábamos que no los queríamos. Y cuando supe que iba a tener un bebé, me asusté. Hizo una nueva pausa y pareció desconcertada. ¿No es divertido lo que se suele pensar? Casi había olvidado que yo estaba allí. Hablaba de la antigua chica que había sido antes de su gran aventura. Entonces, recordándome de repente, prosiguió. ¿Por dónde iba? Oh, sí. Bueno, las cosas son distintas ahora. Ya no soy libre ni quiero serlo. Y lo primero que debo hacer es limpiar la casa. En ese momento retomó la hoja de papel que estaba sobre la colcha. Esta es mi lista de limpieza de la casa. Ve, cuando llevé a Betty a casa, al salir del hospital, nuestro apartamento será su hogar y no solo el mío y de Joe. Y ahora mismo no es adecuado para ella. Algunas cosas tendrán que salir de allí por el bien de Betty, y tengo que hacer una limpieza en mi corazón y de mi mente. No soy tan solo yo misma, soy la madre de Betty, y eso significa que necesito a Dios. No puedo hacer mi trabajo sin Él. ¿Oraría usted
por Betty, por mí y por Joe y por nuestro nuevo hogar, y vi en ella a todas las madres de hoy, madres en diminutos apartamentos y en granjas solitarias, madres en grandes casas y en viviendas campestres suburbanas, que se están encontrando con el desafío antiguo, el de criar a sus hijos en el amor y el conocimiento de Dios, y me pareció ver a nuestro Salvador con los brazos llenos de niños en la remota Judea, dirigiéndole a esa madre y a todas las madres la vieja invitación tan necesaria en estos tiempos: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mateo 10:14. Gracias. Me quedo en esta lectura con esta frase de madres piadosas. Lo que estábamos leyendo es un matrimonio que no conocía a Dios ni la voluntad de Dios. Y esta parte de piedad, me acuerdo que alguna vez tu hermano David, decía que piedad es todo lo que es referente a Dios, todo lo referente a Dios. Entonces, una madre piadosa, déjenles leo la definición del diccionario sobre piedad. Y me gustó mucho, porque creo que eso es lo que debemos de tener en mente, sea que salgamos a trabajar por circunstancias que no son las que nos gustarían. Ah, gracias, ya lo escribió Liz, gracias Liz. Justamente estaba pensando en eso que decía tu hermano. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y voy a leer lo que Liz escribió. Una mujer piadosa es aquella que busca conocer y hacer la voluntad de Dios. Es sabia, comprende su papel y desea el plan y diseño de Dios para su vida y su familia. Entonces, creo que eso nos llama a Dios, ¿no? Que estemos buscando su voluntad y agradarle a Él. ¿Y de qué manera se va a traducir eso? Porque no es algo etéreo el mostrar el amor hacia Dios, sino lo mostramos al que está próximo a nosotros, y esto es a nuestro esposo y a nuestros hijos. Esa es nuestra manera de mostrar el amor que le tenemos a Dios, y eso es la piedad. Busquemos ser mujeres y madres piadosas. No estoy diciendo con esto que las que salen a trabajar no lo son, al contrario, busquemos que seamos madres piadosas en donde estemos, mujeres piadosas, buscando la voluntad de Dios, queriéndolo agradar a Él en todo momento. Creo que eso es lo que nos deja esta lectura. Guardianes de los manantiales lo traduciría a mujeres piadosas en donde estén, cumpliendo el llamado que Dios les ha dado. Entonces, vamos a terminar aquí la lectura. Gracias a todas las que se conectaron, y antes de darles la palabra a Liz para que nos despida, Astrid, ¿nos ayudas con los anuncios? Hay algunos anuncios aquí que dar. Hay uno importante también de Legacy, que es la cuenta que nos presta el Zoom para que no nos estemos conectando y desconectando. Adelante, Astrid. Bueno, vamos a dar entonces los anuncios. Los lunes está en la noche, se están reuniendo los varones para leer un libro que es creado para necesitar una ayuda idónea es. Bueno, esa es la parte del lunes, todos los días a las 10 y a las 10 de la mañana y 6 de la tarde se están compartiendo los títulos de las conferencias del Hogar Educador en Radio Universo Cristiano. El martes en la mañana, 6:30 hora de México, tenemos la lectura del gentil arte del aprendizaje de la filosofía de Charlotte Mason. Entonces, todas invitadas y todos invitados a los que quieran saber más acerca de esto. Al mediodía, creacionismo.net con el profesor Ramón. El miércoles, que es el día de hoy, estamos con Teología de la Familia a las 7:30 de la mañana, hora de México. Es que yo estoy en mi horario, ¿no? En Colombia, 8:30. Bueno, el jueves está Upgrade a las 6 de la mañana, hora de México.
Y los viernes está compartiendo en YouTube y en Spotify Mujer Diseño Original. Esos están disponibles grabados y estamos expectantes a que salga la nueva Tráete también temporada. la lámpara del shellac. Bueno, y los viernes finalmente tenemos la parte de sala de familias monoparentales que se reúnen a las 7:30 hora de México, 7:30 de la noche. Entonces, esos son los anuncios por este lado. Y les voy a compartir también la información o en un videito acá Y el video. de Legacy. Espérate, a ver, porque quiero compartirles con el sonido también. Me dicen, por favor, si se escucha, si se ve bien, ¿vale? Bueno, este es Legacy, este es nuestro videíto y quiero comentarles que lo que se ofrece es un método único de aprendizaje por principios naturales, clases por conexión con mínima virtualidad, profesores creyentes con la palabra como autoridad en las materias, ejemplo del carácter de Cristo, el contenido que integra las materias entre sí con fundamento bíblico y la historia como eje vertebral que de forma cronológica brinda perspectiva para una formación integral. El seguimiento en trámites de evaluación para certificación y, bueno, pues muy como invitados a que podamos participar en este proyecto. De verdad que decíamos ayer también que es una bendición muy grande el que nosotros podamos hacer parte de estas cosas que es respuesta de oraciones que hemos hecho para nuestros hijos. Yo pienso que muchas de nosotras hemos estado orando, muchos de nosotros hemos estado orando por precisamente tener una formación mucho mejor para nuestros hijos. Entonces, invitados cordialmente, pueden comunicarse con nuestra hermana Noemí, con Liz Quero también, con Elizabeth Quero. Entonces, eso sería todo por ahora y ya te dejo entonces, Liz, para la oración para finalizar. Sí, sí, antes de darte la palabra, Liz, nada más para precisar que Legacy es precisamente para todas estas familias que están buscando cómo certificar y que sus hijos aprendan bachillerato y secundario y bachillerato, para que puedan certificar. La verdad es que hemos visto que se ha complicado los modos ahora de certificación y esto ha nacido de mamis que les interesa que realmente sea por medio de principios y fundamentos bíblicos. Entonces, a todas las interesadas, de verdad, comuníquense, a las que tienen hijos de esta edad, pues ya vamos a empezar en septiembre, ¿verdad, Liz? Sí. Si Dios lo permite. Entonces, 2 de septiembre. Estamos a tiempo para todas las que estén interesadas. Y también agradecerles, mucho tiempo Pámpanos en la Vid nos prestó su Zoom y ellos nos están haciendo la invitación. Las jovencitas van a tener un club de lectura que también empieza en septiembre con el libro Una vida con propósito. Entonces, igual, contacten a Pámpanos en la Vid. Aquí está esta Susi. Susi también nos puede dar información sobre ello. Entonces, las que están interesadas o que tengan jovencitos para que entren a este club de lectura que inicia también en septiembre, pues son bienvenidas. Contacten a Susi. Y ahora sí, Liz, te doy la palabra. Qué bendición estar juntas y qué bendición escuchar y seguir aprendiendo. Doy gracias a Dios porque no nos deja como estamos y como somos y nos sigue hablando todo el tiempo. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor.
Gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas cuál es el propósito que tienes para nosotras, Señor, y que es tan valioso para ti. Señor, que seamos sensibles a tu voz, que busquemos cada día más de ti, hacer tu voluntad, ser esas mujeres piadosas que tú deseas. Padre, muchas gracias por esta mañana. Yo bendigo a cada una de mis hermanas conectadas. Te doy gracias por sus vidas y por sus hogares y por ese deseo de escuchar de ti, de aprender más de ti y de no quedarnos como estamos. Sigue obrando en cada hogar, Señor. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues ahora sí estamos despedidas. Que Dios me las bendiga, hermanas, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones para todas, muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanas. Dios las bendiga. Bendiciones, tengan bonito día. Bye. Gracias, hermanas, buen día. Bye. Bendiciones.